Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Seguimos siempre dentro de la termodinámica y hoy vamos a hablar un poco de la teoría cinética de los gases. Hoy vamos a ver la ley de Boyle y la ley de Guy-Lussac. ¿Ok? Entonces, el gas, recordemos que se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas. A diferencia de los sólidos donde las moléculas están bien unidas, en un gas las moléculas están bien separadas. En un líquido también, pero en un líquido no están tan separadas como lo están en un gas. Y de ahí surge el concepto de un gas ideal, que es un gas hipotético que permite realizar ciertas consideraciones. Cabe aclarar que un gas ideal en nuestro medio no existe, ni los que están en la tabla periódica, que son los gases nobles, que está el argón, el xenón, todos ellos. No, ellos no son gases ideales, son gases nobles. Ahora bien, esos gases ideales, esos gases nobles, perdón, se acercan a lo que es un gas ideal. Entonces, con ellos se hacen ciertas consideraciones, ya que tanto Boyle, Guy-Lussac y Charles realizaron para hacer sus diferentes leyes. Ahora bien, ellos tomaron en cuenta ciertas características de los gases. ¿Qué características? Ok, recordemos que los gases tienen ciertas características. Ellos tomaron en cuenta la presión, el volumen y la temperatura. Ahora bien, acá cabe aclarar que ninguno de los tres pudo hacer una ley o una ecuación donde las tres características principales de los gases estuvieran juntas, sino que ellos hicieron sus consideraciones que sí, qué sucede si la temperatura es constante, si la presión es constante o si el volumen es constante. Y de ahí surgen las leyes de Boyle, de Guy-Lussac y la otra que vamos a ver, que es la ley de Charles. Y al final vamos a ver la ecuación general de los gases ideales. Ahora, ¿qué hace Boyle? Ok, Boyle en su ley, ¿de acuerdo? En la ley de Boyle, él lo que dice es que la presión por el volumen es igual, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Y qué toma en cuenta Boyle? Él dice, esto es si la temperatura es constante. Ahora, Guy-Lussac, la ley de Guy-Lussac en su ley pone, señores, presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. Y yo considero que el volumen es constante. Ojo, la temperatura es la temperatura absoluta. Por lo tanto, esta temperatura la vamos a tener que pasar a grados Kelvin, si está en grados centígrados o si está en grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Por eso es que al inicio de la termodinámica vimos las escalas de temperatura y vimos y aprendimos cómo hacer las conversiones, ¿verdad? De una escala a otra. Por regla general las temperaturas siempre vienen en centígrados y hay que sumarle 273 para obtener la temperatura absoluta. Pero ojo, Boyle solo relacionó presión y volumen y dijo la temperatura, señores, es constante. Y Guy-Lussac, presión y temperatura, logró relacionar y dijo, pero el volumen es constante y la temperatura es absoluta. Ahora, ¿cómo se manejan estas leyes? Ok, número 1, nos dicen, mire, fíjese que un gas ocupa un volumen de 10 litros. Ajá, nos dicen. Cuando se encuentra sometido a una presión de una atmósfera. Si la temperatura permanece constante y se aumenta la presión hasta ocasionar que el gas ocupe un volumen de 9 litros, ¿cuál es la presión a la que fue sometido? Ok, volumen 1, nos dicen que es un volumen 1 de 10 litros con una presión 1 de una atmósfera. Y nos dicen, mire, el volumen 2 es de 9 litros, ¿a qué presión fue si la temperatura es constante? Ok, como la temperatura es constante, entonces nos vamos a referir a la ley de Boyle. ¿Y qué nos dice la ley de Boyle? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué necesitamos? La presión 2 pase a dividir el volumen 2.
y le queda que la presión 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre volumen 2. ¿Ok? Entonces la presión es 1 atmósfera por 10 entre 9. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a dar? Veamos. Va a dar 10 por 1 entre 9. Y eso nos da 1.11 o nos da 10 novenos. Entonces esto nos va a dar 1.11 atmósferas de presión. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Y ahí está aplicada la ley de Boyle. Ahora, otro ejemplo. Sí, con la ley de Gay-Lussac. Por ejemplo, nos dicen en la ley de Gay-Lussac, mire, una masa, de acuerdo de un gas, recibe una presión absoluta de 2.3 atmósferas y su temperatura es de 33 grados. En el número 2, una presión de 2.3 atmósferas a una temperatura de 33 grados centígrados. Y nos dice, ¿qué sucede si viene y nos dice, ¿qué sucede? ¿A qué presión ya va a llegar el gas y su temperatura aumenta a 75 grados centígrados? ¿Ok? Y nos piden la presión 2. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pasarlo a grados Kelvin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumándole 273. ¿Para qué? Para obtener la temperatura absoluta. Entonces va a ser 33 más 273, estamos hablando de 306 Kelvin, y en el otro va a ser 75 más 273, van a ser 348 Kelvin. Ok. Como el volumen es constante, o sea, no nos dicen nada del volumen y solo nos dan presión y temperatura, vamos a decir que es la ley de Gay-Lussac, donde nos dice que presión 1 sobre volumen 1 es igual a, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2, porque el volumen es constante. ¿Qué necesita usted? La presión 2. Entonces, presión 2 es presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. La presión 1 es de 2.3 por 348, entre 306. Entonces, la presión 2 es igual 2.3 por 348 entre 306. Y nos da una presión de 2.61 atmósferas. Y esta es la respuesta. Y así es como se aplica tanto la ley de Boyle como la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Recuérdense, chicos, que deben de tomar las anotaciones respectivas en el cuaderno. El video lo puede ver y pausar las veces que quiera, y en la reunión de Zoom y en la clase presencial aclaramos dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de física.